Sean todos ustedes muy bienvenidos. Es una alegría para Penguin Random House, grupo editorial, para su sello Debate, en este caso, recibirlos aquí en esta fantástica sala del Hotel Radisson, a esta enorme cantidad de gente que ha venido, personalidades súper importantes. Y no es para menos, porque estamos presentando un libro del doctor Julio María Sanguinetti, un nuevo libro. Hace menos de un año, en esta misma sala, probablemente muchos de ustedes estaban aquí, presentábamos La fuerza de las ideas, la impronta del Estado vallista en la identidad nacional, un libro que rápidamente se convirtió en un texto de referencia para entender la influencia que tuvo el pensamiento de Valle, el pensamiento que surgió del Partido Colorado y que dejó una enorme influencia, sentó raíces que hasta el día de hoy tienen que ver con lo que es nuestra identidad. Y no contento con eso, el doctor Sanguinetti siguió escribiendo. Y como digo, hace menos de un año estábamos presentando este libro y hoy estamos presentando este nuevo texto que se llama ¿Qué pasó en febrero de 1973? Y tiene mucho sentido que hayamos corrido para hacer esta presentación durante el mes de febrero, cuando se cumplen 50 años, medio siglo de aquellos hechos que nos marcaron tan profundamente como sociedad y cuyas consecuencias nos siguen afectando y seguimos aún discutiendo, sigue siendo motivo de debates. Y para colaborar y para hacer su aporte a ese debate que sin duda va a marcar la conversación de todo este año 2023, que tiene que ver con eso que hemos llamado genéricamente historia reciente, es que el doctor Julio María Sanguinetti hace este aporte. Y tiene que ver con febrero porque, bueno, durante febrero del 73, como todos ustedes saben, pasaron cosas muy importantes, cosas que de alguna manera marcaron todo lo que iba a venir después y el desenlace de junio. También por eso tiene mucho sentido que nos esté acompañando el periodista Alfonso Leza, una referencia ineludible al pensar en lo que tiene que ver con la bibliografía, con los libros que tienen que ver con este periodo, con investigaciones minuciosas, con grandes hallazgos que ha hecho a través de sus varios libros. Y quería comentar también que simultáneamente con la salida de este libro del doctor Sanguinetti estamos reeditando El pecado original de Alfonso Leza, que es un libro también de referencia y que de alguna manera dialoga con el libro del doctor Sanguinetti. Nada más, simplemente agradecerle al doctor Sanguinetti, como siempre, por confiar en nuestra editorial, en nuestro trabajo, para poder acompañarlo en cada uno de sus proyectos. También a Alfonso, que es autor de la editorial desde hace mucho tiempo, darle la bienvenida nuevamente a todos ustedes y dejarlos con los protagonistas. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, ante todo, agradecerles la presencia, vuestra tan cálida presencia en este acto. Agradecerle también a este gran periodista, viejo colega de andanzas, y quizás el hombre que más ha investigado y hurgado sobre estos episodios de esta época, y en este caso, esta semana de febrero del 73. Agradecerle a la editorial, en fin, todo lo que se debe decir el día de alegría en que sale un libro, que siempre es un día de alegría. Hoy, además, quiero empezar estas palabras, Alfonso, con algo muy importante. Hoy se cumplen, hoy, 28 de febrero de 2023, se cumplen exactamente 100 años del 28 de febrero de 1923, en que Baltasar Brum inauguró la estatua de Artigas que está en la Plaza Independencia. Estamos en la Plaza Independencia y creo que este recuerdo se carga de tantos valores históricos, emocionales e institucionales, ¿no? Porque esa estatua es un gran símbolo de nuestra identidad nacional. Empezó el proceso de la instalación del monumento a Artigas, lo empezó don Pepe en la primera presidencia. Ahí empieza.
Y siendo él muy suarista como era, hizo sacar a Suárez, que estaba ahí, en un costado, y llevarlo frente a la casa, y entonces iniciar el proceso del monumento a Artigas. Le pidieron a Zorrilla que escribiera la epopeya para inspiración de los artistas, se hizo el gran concurso internacional, se enojó Ferrari porque no le habían dado el premio y por suerte no se lo dieron porque había hecho un gaucho triste, y se enojaba porque el italiano había hecho un héroe. Sí, había hecho un héroe. Y decían, ¿cómo? ¿Y un caballo criollo? No, un caballo criollo acá se pierde, hay que poner arriba de un gran caballo. Pero bueno, en fin, esta es una anécdota que no está fuera de tema, porque nuestro tema son las instituciones. Nuestro tema es eso, el Estado de Derecho, la democracia, la legalidad. Y este librito, le digo yo, porque no es un libro muy grande, nació de circunstancias casuales. En el comité ejecutivo del partido, Ope me dice un día, bueno, ¿por qué no escribe unas líneas, una declaración del partido sobre este tema? En fin. Bueno, y por ahí por enero me puse a escribir esas líneas, pensé en 6, 7 páginas, después fueron 10, después fueron 20, terminaron siendo 80. El tema yo lo había tratado en La agonía de una democracia, pero luego han habido muchas investigaciones, muchas declaraciones, y a su vez uno seguía advirtiendo que especialmente los jóvenes y los no tan jóvenes, porque ya estamos justamente, estamos a 50 años ya, ¿no? ¿Verdad? No tenían una idea clara de esto que fue el golpe de Estado. Este particular golpe de Estado uruguayo que se da a lo largo de un lapso marcado por 2 tiempos. Esta semana de febrero del 73, que marca el momento en que el Poder Ejecutivo queda subordinado al Poder Militar, no puede el presidente nombrar su ministro de Defensa, y luego, el 27 de junio, cuando definitivamente se cierra el Parlamento y se consuma este proceso de caída del Estado de Derecho en nuestro país. O sea, es un largo proceso. Pero esta semana, que también tiene largos antecedentes, que si nos da el tiempo alguna cosa va a haber que comentar, ¿no? Porque la sublevación militar de febrero no fue un clavel del aire, veníamos ya de muchas historias de sublevaciones parciales, digamos así, o de intervenciones abusivas parciales. Pero en este momento, justamente, es, yo diría, 15 días dramáticos, y un mes de febrero que empieza con el discurso de Amílcar Vasconcelos, que genera la tormenta, y termina el 1 de marzo con el nombramiento del Consejo de Seguridad del Estado, que era simbólicamente el proceso de la intervención militar en el Estado de Derecho. Ese es febrero. Ese es febrero. E importa, indudablemente, destacarlo, mostrarlo, no para pasarnos cuentas entre los uruguayos, pero sí para reflexionar, pensar, definir conceptos, entender sobre todo lo que significa la lealtad institucional. Es decir, ese gigantesco valor de que aún uno discrepando con un gobierno tiene que estar siempre con la institucionalidad, que es el valor básico que se discute a lo largo de este proceso y que genera también controversias entre los demócratas y entre quienes no lo son, que naturalmente miran, por ejemplo, desde la doctrina marxista-leninista y no entendían que había un poder militar y un poder civil enfrentados. El tema para ellos era otro, era la oligarquía versus el pueblo, como veremos ahora. De modo que este es el gran tema de esta semana o de este mes de febrero tan particular. Lo he invitado Alfonso, que sabe más que yo, porque uno lo vivió, lo vive desde su lado.
pero él habló hasta con el último protagonista, y creo que eso también le da una vivencia muy particular. Pero bueno, empecemos con los hechos, Alfonso, ¿qué te parece? Buenas noches. Gracias al presidente por la invitación, gracias a la editorial. Yo estaba afuera, me vine y el presidente me llamó hace ya días, ¿no? Y me dijo, no me acompañas, voy a hacer una cosita, me dijo. Tenía que conocerlo ya, ¿no? Yo quería hacer una breve reflexión, que es que a mí lo que me parece más relevante de todo lo que se ha hablado este mes, incluyendo la aparición de este nuevo libro del doctor Sanguinetti, es que por fin se hable del tema. Me parece lo más importante. De alguna manera Sanguinetti lo dice expresamente. Durante mucho tiempo, febrero pasó desapercibido. Incluso desde la perspectiva académica. Muchas veces cuando hay estudios, trabajos, textos, que cuando se habla del golpe de Estado, se habla del 27 de junio, como si hubiera caído de golpe, y en todo caso se va hacia atrás, hacia episodios de gobierno Bordaberry, de Pacheco, muchos de los cuales son ciertos, pero febrero se pasaba de largo. Y febrero, el libro del doctor Sanguinetti empieza con una muy buena crónica de todo lo que ocurrió. Fue, desde mi perspectiva, decisivo para el golpe de Estado, o para la segunda parte del golpe de Estado de junio. Es decir, quizás si en febrero no hubiera habido junio. Y podemos analizar lo que pasó, las actitudes de los distintos sectores y actores. Hubo, para mí, un antecedente muy importante, que lo menciona también el presidente en el libro, que es clave, que muestra ya lo que se ha dado en llamar la autonomización del poder militar en aquel momento, que fue la prisión del doctor Jorge Valle. Eso fue octubre del año anterior. Octubre del año anterior ya nos mostraba que ya había un proceso de las Fuerzas Armadas o del Ejército o de una parte del Ejército que pretendía llegar a cumplir tareas que iban muchísimo más allá de lo que eran las tareas meramente militares. Yo quiero la primera intervención muy breve para darle la palabra al protagonista, que es el doctor Sanguinetti. Yo creo, obviamente, que el golpe de junio fue multicausal. También Sanguinetti ha hablado de la Guerra Fría. Me acuerdo en un documental que me dijo que fue fría para los protagonistas, pero no para nosotros en América Latina, ¿no? Porque Estados Unidos y la Unión Soviética no dispararon una bala entre ellos, pero en América Latina se sufrieron las consecuencias. Y ahí yo quiero nombrar dos episodios nada más que a veces pasan desapercibidos. Pero también Sanguinetti alude, como en mis libros, y como, digamos, de alguna manera el poder político de la época da ingreso a las Fuerzas Armadas en la lucha o en la conducción de la lucha antisubversiva después de la fuga de Punta Carretas. Pero en esos días, y seguramente Sanguinetti lo recuerda mucho mejor que yo, se discutía el ascenso de dos generales, uno por concurso y otro por antigüedad, que el Parlamento se negaba o dudaba en darles el ascenso. Y esos generales fueron el general Esteban Cristi y el general Gregorio Álvarez. Tenían el Parlamento de aquella época una visión acertada de los acontecimientos, porque después fueron dos figuras absolutamente fundamentales del golpe de Estado y de esta doctrina que en muchos lados se llama doctrina de la seguridad nacional, pero que los militares, y sobre esto también se detiene Sanguinetti en el libro, decían que después de la guerrilla había que derrotar la subversión, que era más amplia, y después brindar seguridad para el desarrollo. Ya fue un mensaje claro de contenido político acerca de que los planes de los militares iban mucho más allá de lo que
de lo que le correspondía. Y un datito de contexto, antes de darle la palabra para hacerlo picado. A veces no se ve con claridad tampoco, o no lo vemos. Los militares salen a procurar una actitud que iba mucho más allá de la que se le había dado. Hay que decir en esto que de pronto el Parlamento desató una fuerza que después no pudo frenar. El monstruo que después no pudo frenar. Pero no fue el Parlamento, ¿no? Bueno. Porque, como tú dices muy bien, ¿en qué momento institucionalmente las Fuerzas Armadas quedan enfrentadas a la subversión? 2 meses antes, 2 meses y medio antes de la elección del 71. Hasta ese momento la guerrilla se había enfrentado con la policía. Todo el gobierno de Pacheco fue con la policía. Y seguro. Y toda la dirección Tupamara estaba en la cárcel de Punta Carreta. Se produce en septiembre la fuga famosa de los 112 dirigentes Tupamaro, y ahí se produce, el país se suspende, queda en vilo. ¿Esto qué es? El Estado no puede ni retener sus presos. Esto es la caída del Palacio de Invierno en San Petersburgo en el 17. Entonces ahí se le encarga a los militares. Recién ahí empiezan recién ahí el poder político aparecen a intervenir. Y ese es otro de los temas que ahí aparecen. Lo que pasa es que ahí, una consecuencia, esa fuga fue un golpe de efecto muy importante en favor de los tupamaros en lo inmediato, pero tuvo un costo enorme en el mediano y largo plazo. Primero porque empezaron a caer todos presos, segundo porque se da la conducción de la lucha antiguerrillera a los militares, y tercero, se crea un organismo que va a ser clave, que es el ESMACO, el Estado Mayor Conjunto, que se pone en manos de Gregorio Álvarez. Pero a lo que iba ya como antecedente directo de lo de febrero, para entrar en febrero, es que una consecuencia es que se está construyendo el penal de Libertad, todavía no terminado, y se manda a los presos a los cuarteles, en particular el cuartel Florida. Y ahí el MLN tiene una enorme influencia en los capitanes y los mandos medios del ejército. Lo dicen públicamente. Hay un comunicado que creo que tú incluyes en el libro, una parte que dice: a raíz de la lucha antiguerrillera hemos conocido los verdaderos problemas del país. Y ahí, aunque hoy parezca mentira, hay una confluencia con mucha habilidad e inteligencia en los mandos del MLN, una confluencia de pensamientos que terminan, por ejemplo, en la detención del doctor Valle, en una cantidad de hechos más, y en algunos que no se concretaron. Está relatado en un documental que acaba de salir hace poco en el Canal 5, cómo estaba prevista una noche que el ejército, una parte del ejército, iba a ir, lo cuenta Luis Nieto, un tupamaro importante, iban a ir entre otras cosas, a abrir una cantidad de cofres Ford y hacer una cantidad de actividades esa noche. A raíz de eso hay una reunión, una cantidad de militares, y preguntan: ¿y quién va a comandar eso? Y un militar dice: Fernández Huidobro. Es decir, había hasta ese grado llegaba la comisión, que se indica, entraba y salía, y había ese hecho, esa convivencia, fue fundamental para generar el espíritu de aquellos militares, que había más de una línea. Había más de una línea, Julio. No, pero ese hecho es absolutamente fundamental, efectivamente. Porque hay esa confluencia en ese grupo militar llamado Teniente Artigas, vamos a llamar las cosas por su nombre. Ese grupo militar, digamos, genera a través del diálogo con los tupamaros la idea que le introducen estos a los oficiales de que al final ellos están luchando por lo mismo, que el tema es la corrupción, que el tema es la demagogia de los políticos corruptos, que después de todo unos y otros sienten en definitiva muchas cosas en común. Y ahí empieza toda esa historia. Y esa historia tiene justamente, ya que estamos en los antecedentes de febrero, justamente nosotros, vallistas, éramos los principales acusados porque éramos el símbolo de la política tradicional, ¿no? Cuando se hablaba de los políticos, de demagogos, ¿quiénes eran? Nosotros, éramos los vallistas. Que ahí viene el tema con Jorge en octubre.
¿no? ¿Qué es lo que plantea Jorge y genera todo el conflicto? Él va y denuncia en una cadena que ya lo había hecho Vasconcellos anteriormente, diciendo, señores, acá en el Palacio se dice que han pasado Tupamaro con oficiales. Y yo pregunto, sí, los que fueron a buscar, los oficiales que fueron a buscar al juzgado penal, un viejo expediente de infidencia aclarado muchos años antes, pero que pretendían chatear a Jorge, que lo sacan al actuario a medianoche, la madrugada, y lo llevan al juzgado para sacar el expediente, ¿eso lo hicieron esos oficiales por su cuenta o hay un mando? Pido esa aclaración. Eso es lo que él básicamente dice Jorge. Y se dice que esto es ataque a la fuerza moral del ejército, tal y que cual, ahí va preso tal y que cual. Luego, personalmente hago una interpelación sobre ese tema, justamente, diciendo lo mismo. Bueno, aclaren, ¿qué es esto? ¿Qué es esta embestida? ¿Son unos oficiales sueltos o son los responsables? Yo ahí incluso responsabilizo claramente y digo, responsabilizo a la Región 1 y digo el general Cristi. Esteban Cristi. El general Esteban Cristi. Que ahí quiere mandarme los padrinos, el comandante jefe no lo deja, en fin, toda una historia. Pero eso ya es harina de otro costal. También entre paréntesis digo lo que es la vida, ¿no? El general Cristi era el hombre más fuerte en ese momento militarmente. El hombre fuerte era él. El hombre fuerte era él. Años después, restaurar la democracia, el general Esteban Cristi termina de presidente del centro militar. Y ahí estábamos nosotros atajando conatos de sublevación que aparecían a cada rato, e intentos de asambleas militares y tal. Y un día me viene a ver el general Cristi, a quien lo llamé para hablar de este tema de una asamblea revoltosa que se estaba gestando, y entonces, bueno, me ofrece su colaboración y me dice, presidente, lo que es la vida, una vida de incendiario y ahora termino de bombero. Apagando fogatas. Pero bueno, pero esto sigue, porque fíjense que nosotros tenemos otro episodio tremendo, que son unos médicos, que estaban presos por fuerzas militares. El juez militar ordena la libertad y el coronel del regimiento se niega a entregarlos. Y ahí es donde se produce una situación muy difícil que termina también con la renuncia del doctor Leñani, otra figura que también tenemos que destacar y expresar, y que hace un gran alegato en su renuncia que luego Vasconcellos lee en el Parlamento, ¿no? Y rescato esta figura porque el ataque fundamentalmente en ese momento era con nosotros, después era más ensañado con otros, pero en aquel momento nosotros éramos el símbolo de la vieja política. Y todo eso va ocurriendo, y eso es lo que va generando este avance militar, que es la responsabilidad del golpe, como decimos, y esto ya va al terreno conclusiones, digamos. Sí, se dice la teoría de los dos demonios, ahora está de moda. Dice, no, la teoría de los dos demonios, esa que nació en Argentina, es una barbaridad. ¿Cómo dos demonios? Ejército y allá Montoneros y acá Tupamaro. No, hubo muchas causas. Sí, por supuesto que hubo muchas causas. Pero expliquen la secuencia de la presencia militar sin la guerrilla. Sin la guerrilla no se entiende nada. No se puede construir académica e historiográficamente como pretenden algunos historiadores académicos, sostener que es posible hacer un relato coherente y real sin la presencia de la guerrilla. El avance militar fue paulatino, se fue produciendo a raíz de esas actitudes, se fue generando paso a paso. Y la guerrilla fue fundamental porque luego, cuando ya en el gobierno de Bordaberry, en 6 meses liquidan la guerrilla y en septiembre cae preso Sendik, ahí vino la embriaguez de la victoria. Habían salvado a la patria y los mandos militares son
los que se creen salvadores de la patria y en consecuencia, en aquel momento con mucho aplauso de mucha gente, porque naturalmente veían que la fuerza había tenido éxito frente a ese movimiento subversivo que no era, por cierto, popular, que secuestraba, que mataba, que había llevado al país a una situación tan difícil. Entonces, esta cosa hay que decirla, ¿no? Porque ahora las teorías son que esto no, que no fue tanto. No se explica nada sin la guerrilla, no se explica nada sin la guerrilla. Ahora, que la causa circunstancial fueron otras, sí, que los partidos políticos estaban débiles, ¿verdad? Que había episodios escandalosos que generaron, sí, es verdad. Que había una situación económica compleja producto de un cambio en la economía mundial, un cambio como hay ahora, ¿no? En aquel momento era la salida, digamos así, del industrialismo protegido, digamos, en fin. Sí, es verdad, pero sin guerrilla no había muerte. El enfermo podía estar débil, pero sin guerrilla no había golpe de Estado, no había presencia militar. Eso es un hecho objetivo que históricamente no se puede cambiar. Sí, para hablar de este tema da para varios días, ¿no? Se van a aburrir un poco. Pero en una hora o algo así hay que tocar algunos temas clave, ¿no? Tranquilo. No, tranquilo. Sí. Al primero que bostece, terminamos. No, yo quiero decir dos cosas. Primero, que yo creo que en febrero, aunque vamos a ver ahora, digamos, las actitudes de cada uno y todo, hubo un problema del sistema político en general. Quizá el doctor no va a estar de acuerdo conmigo, pero yo creo que todos tuvieron su cuota de responsabilidad. Bueno, el Partido Colorado, en un problema inicial que fue Bordaberry presidente, que no era, en esto estoy seguro que está de acuerdo, que no lo diga, no era ni de casualidad el hombre que precisaba el Uruguay para aquel tiempo. No tenía ni la capacidad, ni la experiencia, ni nada por el estilo. Ahí hubo, después dentro del Partido Colorado, distintas actitudes. Y hay una pregunta que después le quiero hacer a Sanguinetti, porque realmente nunca la tuve clara, que se hace el adelanto, pero ¿cuál fue la actitud concreta de Pacheco? Porque eso me parece que no está muy clara en la historia. Pero el Partido Colorado, el pachequismo empezó una división, un grupo creo que más bien ligado a Ayude, cada vez más cerca de la idea del vallismo. No voy a entrar en el debate que ya más está muy claro, por lo menos en el libro que yo escribí, pero un poco la idea predominante, me parece, en la 15, que además era el que había tenido claro que podía pasar esto y había puesto 2 comandantes en jefe que le iban a ser leales teóricamente. Zorrilla, que cumplió ampliamente en la Armada, y Pérez Caldas en la Fuerza Aérea, que los capitanes, según dicen, le hicieron dar vuelta la postura, ¿no? Pero bueno, la idea predominante, el sector del pachequismo era, bueno, se va Bordaberry, no lo echamos, se va, da un paso al costado y asume esa peli de intachable trayectoria. El wilsonismo, Wilson se había quedado con la idea de que lo habían estafado en las elecciones. Paremos un poquitito del Partido Colorado y pasamos luego al Partido Nacional. Y después pasemos a los militares, que también importan. Porque unanimidad nunca hubo en nadie. Lo que es evidente es que el Partido Colorado en febrero, digamos, acompaña al gobierno, como lo sigue acompañando hasta el 27 de junio. Y ahí insisto en ese concepto que mencioné al pasar al principio, que es lo que se llama la lealtad institucional. Nosotros veníamos, como decimos, nosotros los ministros de la 15 nos habíamos ido en octubre, nos habíamos ido al gobierno, ¿no? En octubre del año anterior, Pintorrizo, Forteza y yo, nos habíamos ido después del tema de Jorge. Es decir, estábamos, digamos, Amílcar mucho más crítico ya desde el primer día, digamos así. O sea, los grupos ballistas teníamos enormes diferencias, marcas ardiendo, diría yo. Sin embargo, seguíamos con el gobierno por esa lealtad institucional que es fundamental. Y eso me parece que es un concepto básico a seguir revalorizando, porque eso es aún en la discrepancia, seguir manteniendo esa voluntad y esa continuidad, que se ve en todos los actores. Porque, por ejemplo,
Zapelli. A Zapelli le van a proponer los propios mandos militares y también otro grupo político. Decirle, bueno, vamos a tirar a Bordaberry, usted asume, hacemos un gobierno. Dice, no, si el presidente voluntariamente se va, yo asumo. Si no, no voy a dar ningún paso. Lo mismo, el mismo se lo hacen al almirante Zorrilla. Que tú tenés una declaración muy clara. Y él dice, no, acá respetamos al presidente. Si el presidente voluntariamente se va, seguimos al vice. Y todavía agrega Zorrilla muy constitucionalista. Zorrilla dice, y si se va el vice voluntariamente, seguimos con los senadores de la lista más votada, como lo dice la Constitución. O sea que el marino lo tenía claro cuál era el orden. Y eso me parece que es fundamental, es decir, el sentido de responsabilidad institucional, más allá de diferencias que habíamos tenido y que seguíamos teniendo. Bueno, podría decir que el que no tuvo la lealtad al final fue el propio presidente, porque... Bueno, no, ahí cuando viene... bueno, es que ahí quedamos... Boiso lanza... Y vuelvo a lo mismo. Boiso lanza, ¿quién podía estar de acuerdo? Si fue el Consejo de Seguridad Nacional. Igual, institucionalmente, seguimos tratando de apoyar hasta el 27 de junio, en que ya se cayó todo, ¿no? Sí, Bordaberry decía que esos hechos, como lo de los médicos, la prisión del doctor Valle, todo lo que fue pasando, en realidad demostró febrero, según dice él, yo creo que en parte tiene razón, que el poder, ya había una parte importante del poder que ya había pasado a las Fuerzas Armadas. Sí, seguro. Y los hechos había pasado. Yo decía, bueno, Wilson, con la idea de que le habían estafado las elecciones, hace aquella propuesta digamos, si caía Bordaberry, se llamaba de inmediato a elecciones. Se intentó desmentir esto más de una vez, después fue reconocido por Juan Raúl, su hijo, y por otros dirigentes, con Santoro, que contó con detalle cómo fue esa noche. Pero no era una, digamos, idea prevista en la Constitución, no estaba prevista en la Constitución. Sí, nuevas elecciones no era una solución constitucional, para empezar. Y ahí viene todo el capítulo de la actitud de la izquierda en general. Bueno, pero antes de pasar a eso, también digo, es un parafito. Sí, está bien. Había dos sectores blancos muy importantes que estuvieron con el gobierno. O sea, el 9 de febrero, cuando estábamos ahí en la Casa de Gobierno, estaba el doctor Beltrán y estaba Mario Heber. Digo, importa, ¿no? Porque después algunos blancos dicen que yo escribo libros y me enojo con ellos. Digo, no siempre. Ahí estaba Mario Heber y estaba Washington Beltrán. Es decir, que en los blancos había actitudes también distintas. Pasemos a la izquierda. No, antes fue una época de gran confusión. Y yo creo que hubo también mucha omisión. El Parlamento no se reunió, por ejemplo. Hoy que vemos que el Parlamento se reúne, por suerte, por muchas cosas, el Parlamento no se reunió, con los tanques en las calles, los barcos apuntándose a Montevideo y los blindados en la calle. Y esto lo vi yo con mis ojos. Es decir, esto sorprendió tanto a los militares. Los militares, yo vi el plan original, me lo mostró, ahora puedo decir la fuente, pues falleció, el que lo escribió, que fue el general Queirolo, por orden de general Cristi. En aquel momento Queirolo era coronel, después fue comandante jefe de la dictadura. Y ellos hicieron unos planes que llaman Alfa y Omega, yo lo publiqué en el estado de guerra, yo los pude leer, no me los dejaron copiar, pude tomar nota rápidamente, pero además de tener una serie de indicaciones estrictamente militares y de operaciones que se fueron cumpliendo, el ejército tenía previsto tomar el Parlamento el 27 en febrero. Es decir, ese documento decía que tenía que tomar el Parlamento en febrero. No fue necesario, porque no se reunió. O sea, ahí me parece que hubo y ahí hay en ese documento también una de las obsesiones que era que una de las tareas que se adjudicaba a lo que tomaba el Parlamento era buscar todas las pruebas posibles de corrupción. Hablaba de festicholas, bueno, una serie de cosas. Al punto que quien estuvo hasta último momento, el 27 de junio, que no me puedo acordar quién era para hacerle el homenaje, pero bueno, que cuando vienen los militares los acompañó despacho por despacho
para asegurarse de que no plantaran allí nada y que no hubiera problema. Pero había una obsesión con el tema de la presunta corrupción. No encontraron nada. Pero lo que quiero decir es que no fue necesario tomar el Parlamento porque el Parlamento ni siquiera se reunió. Ocurrió algo muy complejo. Para algunos sectores era muy difícil apoyar a Bordaberry, que incluso hubo militares, hubo muchos diálogos de militares con la izquierda, que podemos entrar en la izquierda. Yo escribí un libro llamado El pecado original, que está basado justamente en el tema de la izquierda. Y ahí tenemos que ir a los comunicados 4 y 7, que el doctor Sanguinetti analiza muy detenidamente acá, sobre todo el 4, que es un programa de gobierno de izquierda. En algún momento algún dirigente me dijo, en los libros, vos le sacás alguna coma y algún punto y era el programa del Frente. Entonces ahí había dos líneas, la de Cristi, que hablaba, los tenientes Artigas, que hablaba el presidente, que tenía azul y blanco, el semanario azul y blanco, y la de Álvarez, que tenía 9 de febrero, según me reconocieron, con nombre y apellido, y algunas fuentes sin nombre y apellido, pero hay con nombre y apellido, del Partido Comunista. En aquel momento, el entusiasmo que generaron aquellos documentos hicieron que el propio Partido Comunista financiara durante un tiempo el semanario de Álvarez, una cosa hoy difícil de concebir. Y ahí viene... Pero eso es ya después. Sí, o sea que se había dado el golpe y el Partido Comunista seguía financiando un semanario alvarista, ¿no? Es una cosa que hoy parece surrealista, ¿no? Era la gran ilusión, o sea, los que dicen... Porque acá hay todo un tema, no me quiero extender, pero la gran duda que uno plantea, o se le plantea, es ¿realmente había un grupo importante de militares que creían los postulados 4 y 7, encabezados por Trabal? O como dice Gueirolo, también en una entrevista, que le dice, fue un anzuelo que le largamos a la izquierda y lo mordieron, para tranquilizarlos. El ex diputado frente amplista, Víctor Semproni, en su momento fue más. No digo que haya sido así, pero él denunció que hubo un pacto en febrero entre el Partido Comunista y el Ejército. Por eso la CNT no se movió. Y yo estas cosas que digo no son cosas producto de análisis o de interpretaciones, las dicen ellos. Yo cuando escribí este libro dije, voy a hablar con las personas que estaban ahí. Y fui a hablar con varios de los principales dirigentes del Partido Comunista, Partido Socialista, Partido Demócrata Cristiano, etcétera, etcétera. Además de ir a la bibliografía de los libros. Y me encontré con una muy agradable sorpresa, que fue el sinceramiento, el reconocimiento de los más veteranos de todo lo que había ocurrido. Carlos Bouza, por ejemplo, destacado dirigente bancario, dice textualmente, conversaciones con los militares cualquier cantidad, y detalla las conversaciones, que iban a hablar con Álvarez, los esperaba sentados en una silla con un perro blanco de cada lado, y los miraba así, y con una memoria fenomenal, decía usted tal cosa, usted tal cosa. Entonces, parecería que por lo que dice el presidente de Álvarez, que los coroneles y demás que efectivamente creían, al parecer, en esos postulados que estaban de alguna manera respaldados por lo que había pasado en Perú con Velasco Alvarado, los que creían en eso, creían necesario tener un general que los apoyara para poder tener éxito. Y creyeron ver en Álvarez el general que iba a jugar a la izquierda. Bordaberry tenía esa misma idea, seguramente Sanguinetti lo habrá hablado con él. Bordaberry tenía una enorme desconfianza, hasta que murió, de Álvarez, ¿no? Tenía un recelo muy particular, y él creía que efectivamente Álvarez lideraba dentro del ejército una línea más de izquierda. Y a mí me contó el general Amado, que en un momento tuvo que recorrer los cuarteles a tranquilizar a la gente para decirle que se estaban cumpliendo los postulados. Y ahí hubo un papel, y me estoy yendo un poquito, pero un papel importante de Bordaberry. Bordaberry se dedicó a triunfar en la línea económica. Y él me dijo, cuando Beck fue ministro se acabaron las discusiones. Pero en febrero, y vuelvo a febrero, estos comunicados generaron la gran confusión
el apoyo abierto, explícito del Partido Comunista, del Diario El Popular, de otros medios, del Partido Demócrata Cristiano. Romeo Pérez, reconocido académico, hoy fuera del frente, cuenta con detalles sus conversaciones con Trabal. Varios otros lo cuentan. Luis Iguiní, figura fundamental del Partido Comunista y el movimiento sindical, dice que iba todos los días al Popular a decir: vamos a parar con esto, no podemos seguir alcahueteando, ¿verdad?, a los militares. El general Pedro Aguerre, que acaba de fallecer, me dijo: si esto no fue un golpe, que venga Dios y que me lo diga. Es decir, que después de mucho tiempo me encontré con el hecho de que muchos de aquellos protagonistas reconocieron lo que había pasado, y casi todos ellos reconocieron que había sido un grave error, que había sido un golpe, o en algún caso en la primera parte un golpe, y que tendrían que haber reaccionado. Yo noto a veces que es en las nuevas generaciones, increíblemente, donde más cuesta reconocer aquellos hechos. Sí, ¿no? sí. Sí. No, pero ahí hago dos comentarios importantes. Uno, ¿por qué dos comunicados? 4 Bueno, y 7. está muy bien. Es decir, los comunicados irrumpen en este proceso, así, sucintamente. El día 1 de febrero, Vasconcelos difunde su alocución que había hecho en la noche en la radio Carve, en la cual denuncia que se estaba gestando un complot militar y que los latorritos, como dijo él, estaban queriendo resucitar el militarismo del siglo XIX. Por eso Azul y Blanco, la publicación de derecha, le contesta y dice: Latorrito para rato. Acá va a haber Latorrito para rato. Desembosadamente. Para rato. Entonces, ahí empieza el episodio. El presidente le contesta satisfactoriamente. Dice: no va a ser con mi voluntad que se van a tirar abajo las instituciones. Los mandos militares básicos discrepan con el presidente, porque decían que no lo había dejado bien al ejército, que de algún modo moralmente lo dejaba disminuido. Entonces se reúnen y reclaman hacer una contestación dura, no como la que ellos consideraban blanda, digamos así, del presidente. Y hacer una constitución brutal y feroz, donde además anuncian una vez más que ellos irrumpen en la vida política, y que van a actuar porque no van a ser más el brazo armado ni de ningún grupo económico, ni de grupo político, ni de nadie, porque ya lo del grupo económico venía ya con la conmicción tupamara que le había ido metiendo en la cabeza un poco esa teoría. Ahora, ¿por qué hay dos comunicados? Entonces luego ahí vienen los comunicados. Comunicado 4, anuncia las Fuerzas Armadas, tal. Muy bien. Y ahí, entonces, justamente, Bordaberry le dice a Cristi: usted vio, general, que acá no hablan de soberanía y que acá nadie habla contra el marxismo. Esta es la gente que está soñando con una dictadura militar de izquierda como la del general Velasco Alvarado. Y ese hombre es Álvarez. Por eso eso se lo dijo Cristi, que después, sin embargo, defiende la permanencia de Álvarez. Pues son esas cosas, de lealtades adentro no me meto allí. Pero entonces, sale el comunicado 7. Y el comunicado 7 introduce algunos postulados más, porque la mayoría eran normas programáticas de gobierno que las podíamos suscribir casi todos. Bueno. ¿No? Lo que pasa es que la primera tenía un tonito más izquierdista porque había redistribución de la tierra, esto y lo otro, ¿no? Entonces, en el comunicado 7 sale el rechazo a la subversión, el rechazo al marxismo-leninismo. Entonces, este es un factor fundamentalísimo. Y ahí el comunismo, acá hay algunos documentos textuales, porque el texto mío son 70, 80 páginas, después hay documentos. Y hay que leerlo, porque hoy parece surrealista, ¿no? El diario comunista El Popular, que es lo que tú decías, Alfonso, recién, decía: nosotros hemos dicho que el problema no es el dilema entre el poder civil y el poder militar,
que la divisoria es entre oligarquía y pueblo, y que dentro de este caben todos los militares patriotas que estén con la causa del pueblo. Hoy, como siempre, creemos que para la obra de auténtica recuperación nacional se necesita el esfuerzo de todos los orientales honestos, sin distinción de civiles y militares, con la única determinación de ser patriotas y de crear en el pueblo. Esta es la respuesta comunista frente a la sublevación militar, soñando con ese nuevo gobierno. Pero luego, porque ahora también, el otro día oí a alguien que decía, no, pero eran los muchachos del Popular, lo que tú mencionaste recién, que no representaban realmente a todo el partido. Bueno, acá está también el comunicado del Comité Central del Partido Comunista. Aún después del rechazo al marxismo-leninismo del comunicado 7, donde dicen, entre otros, es largo, está por allí publicado, dice, no invalidan en lo más mínimo, la apreciación positiva de estos documentos programáticos y más generalmente de la postura que adoptan las Fuerzas Armadas. Sin duda, los hechos ocurridos en estos días han asestado un duro golpe a la política pachequista y el país atraviesa un momento que, mirado en la perspectiva histórica, tiene un signo positivo. Esto lo dice en un largo manifiesto el Comité Central, no ya los muchachos del Popular, como decían algunos. Es decir, era un tema doctrinario. Y dicen, bueno, se comete el error de hablar de marxismo-leninismo, pero pese a eso creemos que igual hay que seguir. Es decir, acá hay toda una fantasía ideológica que nacía de esa división militar. Nacía de que, evidentemente, Cristi subiera en una cosa y Alba era otra, parecida pero no igual. Y que además estaba alentando una visión más progresista dirigida a sumar los sindicatos, porque ahí aparece otro personaje, que fue el coronel Volentini, que terminó en nuestro trabajo, y que era el que iba y venía, entre los sindicatos y los militares, diciéndole que iban a hacer grandes cosas juntos, para liquidar la corrupción de los políticos. Que nos revisaron a todos de arriba y abajo y nos dieron vuelta y no encontraron nada para decir. Sí, sobre la izquierda quiero decir algo que sería injusto no mencionar, que fue la posición muy crítica de Marcha. Que Marcha advirtió desde el comienzo en contra del levantamiento y normalmente se menciona con justicia a Quijano, pero no fue el único. Hubo varios miembros de Marcha, entre otros el maestro Julio Castro, el periodista Guillermo Chiflet, Adolfo Aguirre González y Óscar Brusquera, o sea, varios intelectuales de la izquierda que estaban en Marcha, que se opusieron de manera tajante a lo que ocurría. Quiero decir una cosa. Sí, Carlos Quijano claramente lideró solitariamente esa posición, incluso dice, me llegó una vez más la hora de quedarme solo. Sí. Y por eso publicamos acá un texto completo de Carlos Quijano, muy crítico naturalmente del gobierno colorado, muy crítico de Pacheco, muy crítico de Olaver, muy crítico de todo, pero que sin embargo dice hay que defender la institucionalidad. Incluso dice, más vale una constitución mala y maltrecha que ninguna constitución. O sea que, y escribe un famoso artículo que se titula, que se publica, que dice la era de los militares. Entonces, esto fue una posición excepcional, porque también el Partido Comunista no actuó solo. No. El Partido Demócrata Cristiano fue muy importante en esto. Muy importante. Yo decía recién, Romeo Pérez lo cuenta con detalle, ¿no? O sea, tenían reuniones con Trabal, el Partido Demócrata Cristiano, a mí me lo contó Sosa Díaz, bueno, varios más, ¿no? En detalle qué es la expectativa que habían depositado, el Partido Socialista también. Lo decía a través de la postura de la gente de Vivian Trías y el semanario de ellos, el Oriental, si no me equivoco. No, sí, creo que sí. Yo quería decir algo, o sea, solamente estuvieron en contra de la gente de Marcha. Tú nomás los discursos de Sereñi que tuvo que hacer equilibrio. Hay que tener en cuenta una cosa, ¿no?
el Frente tenía 1 año y poquito. Y tenía solo 2 partidos importantes realmente, que eran el Partido Comunista y el Partido Demócrata Cristiano. Eran los que Y tenían, el Partido Socialista. pero muy poca, mucho menos bancada tenía, ¿no? Entonces, Sí, pero una gran tradición. Oh, no, por y supuesto. la figura de Trías. pero digo que el funcionamiento, ¿no? Incluso me encuentran alguna gente que todavía no tenía ni de cerca el peso que tenía, tuvo que hacer equilibrio. Tuvo un discurso donde habla de la participación de los militares. También es cierto que dijo que no era el ejemplo el de Velasco Alvarado. Yo lo que quiero decir es algo que durante mucho tiempo se argumentó para decir por qué no hubo un enfrentamiento de lo que pasó en febrero y sí lo hubo en junio. Entonces se dijo durante mucho tiempo que había cambiado la ecuación de la interna militar. Y esto es absolutamente falso. Los mismos generales que se levantaron en armas, fueron insurrectos en febrero, fueron los mismos generales de junio. O sea, no es verdad. Hubo algunos coroneles que un poco antes de junio no estaban de acuerdo y se lo sacó. Pero la interna siguió igual. Respecto a Trabal y a los febreristas y las dudas, yo sé de fuente muy directa que el comunicado 4 básicamente fue redactado en la primavera anterior a febrero. Un fin de semana se lo dictó Trabal a un coronel que era uno de los hombres más cercanos a él, una de cuyas hijas está acá presente, y yo lo sé en detalle cómo fue ese proceso. Es decir, que había una línea que ya estaba previendo lo que iba a pasar. Sin embargo, el 27 de junio, porque uno puede decir, bueno, entonces el 27 se habrá opuesto. Hay un mensaje en clave que le manda a Álvarez a Trabal, después que se concreta el golpe, ya en 27, y le dice, Trabal, según cuenta, estaba brindando con otros oficiales del Servicio de Información de Defensa en la sede del servicio, y Álvarez le manda ese mensaje clave diciendo brindemos por el Día de la Patria, o algo así, lo tengo textual por así. Eso genera por lo menos algunas dudas. Claro que después viene todo ese episodio, ya nos vamos más lejos, pero que termina con el asesinato del coronel Trabal, que ya sabía que iba a morir, o sea, que lo mandaban a morir. Incluso ahí me enteré de 2 cosas. Una, Trabal, entre otros, le pidió al propio Álvarez que no lo mandaran a París, porque era agregado en París y Londres. Por lo menos que lo mandaran a Londres, porque él sabía que en París lo iban a matar. Estaba una cantidad de jefes guerrilleros de distintas guerrillas, y Álvarez le dijo que no. Y otra cosa que me sorprendió, yo escribí un libro sobre Álvarez, que se llama Eso ya nos lleva a otra época, ¿no? No, sí, ya pero nos vamos de febrero y del golpe. Claro, pero tiene que ver con eso. El episodio de Trabal, yo puedo contar, sí. que tenía tan claro Trabal eso, que puedo contar esto. Él en aquel momento, cuando estaba en París, un gran amigo nuestro, el embajador Mario Fernández, gran periodista y gran amigo, tenía mucha relación con él. Trabal, incluso le dijo, sé lo que me están siguiendo y sé si en algún momento me agarran, ¿dónde me van a matar? Que va a ser en el garage. Se lo dijo también al coronel Legnani, no, al primo. Le contó lo mismo, me lo contó el coronel Legnani, le dijo lo mismo. No, él fue, la verdad que se fue, lo pusieron en el frente para que le pegaran un tiro. Ahora, hablando de los mismos generales fueron efectivamente. Y ahora voy a hacer una pequeña referencia y también un recuerdo para alguien que está acá en la sala. Tú decías que había habido el debate de la venia. Sí. Por concurso. Álvarez por concurso, Cristi por antigüedad. Muy bien.
Meses después, en esos meses siguió el concurso. Y resulta que en el concurso estaba un coronel, contador, todavía no sé si contador, después creo que se puede servicio, que es el general Guillermo Ramírez, que está ahí. Y resulta que le tuvieron que estafar el concurso, ¿no? Porque ganaba todas las pruebas. Además lo tenían en la casa sin ninguna actividad, entonces estudiaba todo el día, seguro. Los enloquecía en el concurso, no le ganaba a nadie, ¿no? Resultado final, murió el concurso y él fue el responsable. El generalato se lo dio la democracia cuando en el 85 venimos, porque había ganado realmente el concurso. No, pero eso de los movimientos, de esos movimientos militares, es incuestionable que venía de atrás. Y además eran los mismos, ¿no? Había un viejo golpismo. Bueno, yo no voy a contar toda la historia, porque nosotros ya arrastrábamos un serio problema. Lo digo en público porque no tengo problema, a veces lo arrastro yo todavía con la reminiscencia de los famosos estos Tenientes de Artigas. ¿Por qué? Porque esto nace mucho antes, digamos. En la jefatura policía del general Aguerrondo, que es el líder y fundador de los tenientes de Artigas, el jefe de policía del año 59 al 63, se le hizo una campaña feroz en contra, desde el periodismo, desde Acción, a raíz de una chica que habían secuestrado y habían tatuado con esvásticas. Y entonces le hicimos una campaña feroz, acusándolo, joven periodista, de la complicidad que había de la policía. Me mandó dos veces los padrinos. Y ahí, ¿por qué? Porque ahí se estaba gestando todo también tempranamente, porque estaba Álvarez en esa jefatura, entonces mayor, era jefe de la Republicana recién Álvarez, pero estaban ya todos, y eso provocó también un gran enfrentamiento nuestro, que era parte de los odios contra el vallismo, porque la venia de Aguerrondo, todos los recién, nosotros no la votamos, y no había votos. Al final hubo un senador colorado que terminó votando por una situación personal y salió, la avenida Guerrero salió por un solo voto. Quiere decir que ahí ya venía un enfrentamiento muy fuerte que nos había introducido en ese tema y que había, digamos, ese ánimo. Pero yo creo que también es muy importante volver un poquitito a febrero. Sí. No, de febrero una cosita más. Yo una vez a Álvarez en la prisión le hablé de Trabal, pues contacto que tenían presuntamente en febrero, y me dijo muy rotundamente, yo no era amigo de Trabal. ¿Yo no era? No era amigo de Trabal, lo cual me dejó bastante sorprendido. Pero bueno, volviendo a febrero, yo lo que digo ahí, febrero alfombró junio, el camino a junio. Si no hubiera habido febrero, repito, es difícil que hubiera habido junio. Es difícil hacer el análisis después teórico de lo que podría haber pasado, pero que facilitó enormemente el camino al 27 de junio es evidente. O sea, los militares se encontraron con un camino libre y hay que decir también que, y esto llega a la mayoría o a todos de alguna manera, claro, estaban todos cada cual en su estrategia buscando el contraalmirante Zorrilla, que también hay que destacar su comportamiento de él y de sus hombres, bueno, Francini y todos los que estaban con él, se ha quejado de que no tuvo el apoyo político suficiente y que en algunas noches algunos de sus oficiales llamaban a los dirigentes y no encontraban a nadie. Es decir, fue una época muy complicada donde cada cual estaba atendiendo sus distintas estrategias. Pero no, y porque además había una gran confusión también. Ahora, como tú dices, febrero alfombra 27, el 27 de junio, y yo extiendo la alfombra para atrás. y digo, los tupomaros alfombraron el camino de la irrupción militar, a la distancia, pero así ocurrió. Y era el sueño revolucionario, porque esa es la otra cosa que tampoco se habla
frecuentemente, porque siempre se soslayan los temas ideológicos, los temas de ideas. El movimiento Tupamaro no fue un movimiento social, no fue una de las guerrillas latinoamericanas como la cubana, que naciera de los movimientos cañeros, de la rebelión social, de minorías postergadas, de grupos indígenas excluidos, como tantas guerrillas que ha habido en América Latina. Esta fue una guerrilla de estudiantes y profesionales, es abrumador el número de ellos, intentaron que los cañeros fueran el emblema y la expresión de ello, consiguieron 2 cañeros nada más, y fue un movimiento, digamos, para hablar en términos marxistas, típicamente burgués, era un movimiento de clases medias. Lo que ocurre es que había habido, y ahí viene lo que insisto, la importancia de las ideas, era el sueño revolucionario. No nos olvidemos que en el 59 fue la Revolución Cubana, y la Revolución Cubana que encendió a toda nuestra generación, esa es la verdad. Todos estábamos insuflados con el espíritu de la Revolución Cubana. Cuando yo fui a Cuba y cuando toma el poder Fidel, porque la revolución triunfa el 1 de enero, pero el poder en realidad lo toma en junio. Y nosotros estábamos ahí en una misión periodística y escribí unos artículos, y cuando volví, la primera que me criticó fue Marta, que me dice, che, pero qué frialdad. Y le digo, mirá, entonces yo no vi la perspectiva comunista, pero sí vi la perspectiva del caudillo latinoamericano, dictador, ¿no? Fascinante, que era Fidel. Entonces había la fascinación de Fidel, había la fascinación de la revolución. La revolución era la palabra mágica, la democracia burguesa estaba peribida. Entonces, esos factores ideológicos de radicalización fueron los que fueron generando el movimiento. A tal punto que aquí, lo hemos repetido tantas veces, pero muchos jóvenes no lo saben, en el año 61, ahí en la universidad, el Che Guevara dijo un discurso memorable, tantas veces citado en los libros, en el cual dice, conozco toda la Latinoamérica bien, no conozco ningún país más democrático que el Uruguay. Cuiden esta democracia, cuiden estas instituciones. No hay aquí las condiciones para una revolución. Todavía agrega, miren que la violencia es complicada, se sabe cuando se tira el primer tiro, no cuando se tira el último. Esto lo dijo el Che Guevara acá en el 61. Sin embargo, los muchachos radicalizados en el 63 arrancaron igual con la revolución. En el 63, donde había el noble aerópago del colegiado, con nuevos buenos señores que gobernaban. Tanta opresión había como eso. 6 de la mayoría, 3 de la minoría. Pero bueno, estas son las raíces lejanas de todo esto. El proceso ideológico es muy fuerte en aquellos años. Estábamos en la Guerra Fría, es verdad, había un debate brutal entre democracia y marxismo. Y el marxismo que va apareciendo desde algo tan fascinante como era la Revolución Cubana. Era la foto, luego cuando muere el Che Guevara, que lo abandonaron, y marchó a la muerte también él, seducido equivocadamente por la idea en Bolivia. Era su foto con la boina, la foto de él muerto como el Cristo de Andrea Mantegna, ¿no? Era toda una iconografía heroica que llegaba. Y eso es, naturalmente, lo que encendió y confundió a mucha gente. No es un tema de malas intenciones o buenas intenciones, es un tema de los extravíos. No, producto de una época también. Tú mencionas en el libro hechos, creo que hablas de Woodstock, o me equivoco, ¿no? De Woodstock, del Festival de Woodstock, creo que hablas como un ejemplo. Seguro. No, porque era una época de revuelta. París, los años 60, o sea, era el hippie. Hay que entender también el contexto. Y otra cosa, el otro día me encontré con un colega que había sido del MLN en su momento y había visto un documental que se hace por el 5 que le había gustado mucho y me dijo cómo cuesta la autocrítica, dice, ¿no? Cómo cuesta la autocrítica. Pero hay que tener en cuenta una cosa también, la composición del MLN de hoy es bastante diferente a la de entonces. Hay una
para nada menor cantidad de protagonistas muy importantes de lo que fue la guerrilla de aquellos años, que se fueron del MLN y son muy autocríticos, algunos muy importantes, Sí, que se han ido. Y entonces son autocríticos, claro, de manera individual. No ha habido Fernández de Huedo decía que sí, que había habido. Pero bueno, yo creo que todo aquello también fue producto de una época, en parte, y por el otro lado también la ambición de un grupo de militares que hacía mucho tiempo que quería extralimitarse respecto a lo que debía ser. Todo ese cuento de Aguerrondo y demás viene de lejos, y encontrar en aquellos momentos el caldo de cultivo que necesitaban para poder llevar adelante sus ideas. Naturalmente. ¿no? Fue una situación de debilidad. Para hablarlo en términos contemporáneos, digamos, el enfermo estaba débil, pero lo que lo mató fue el COVID, ¿no? Y este es el gran tema, ¿no? La democracia uruguaya tendría sus inconvenientes y fragilidades, que las tenía, ¿no? ¿Verdad? Que las tenía, es incuestionable. Pero también es verdad que sin guerrilla no hay militares. Pero además lo más asombroso no es el comunismo, porque el comunismo es marxismo-leninismo, y si bien el marxismo es teórico, el leninismo es práctico. Y está el utilitarismo, y está el oportunismo táctico, y está la acumulación de fuerza y toda la teoría leninista. Pero que gente del Partido Demócrata Cristiano, que son demócratas, y andan por acá, algunos de ellos, y son amigos, se radicalizaron hasta tal punto de que ellos son los que empezaron la teoría de que acá lo que importaba no eran las instituciones democráticas. Entonces uno se asombra realmente que ocurriera. Gente que era democrática, ¿hasta qué punto se produjo esa confusión, esa confusión ideológica impresionante? Entonces, los hechos están narrados, los hechos de febrero están narrados sucintamente aquí. Acá están los grandes protagonistas de aquel momento, están todos los antecedentes, está todo, y en definitiva está la gran lección, la que dice, como siempre, Montesquieu: cuando algún pueblo valoriza alguna cosa más que la libertad, termina perdiendo esa cosa y también la libertad.